Queridos amigos, soy Sergio Pi y hoy voy a seguir con el vídeo tan interesante sobre los emprendedores, los miedos y el dinero. O los miedos, el dinero y los emprendedores. En la primera parte le habíamos expuesto 5 miedos, que eran el miedo a la pérdida de trabajo, que explicamos bastante extensamente, miedo a perder el dinero, miedo a ponerse enfermo, el tema de las deudas, que también es muy importante, miedo a no tener suficiente trabajo y dinero durante un mes. Esos 5 miedos ya los hemos explicado en el vídeo anterior. Ahora vamos a explicar 4 miedos más que son también muy importantes. Muy importantes. El sexto miedo de los que tenemos que hablar es el miedo al riesgo, a tomar riesgos. Tomar riesgos es uno de los elementos clave del emprendedor. En algún momento de su vida tiene que tomar riesgos. Tiene que decir, soy capaz de arriesgar, soy capaz de ir para adelante, soy capaz de ampliar el negocio, o en un momento dado tengo que reducirlo un poco, o tengo que contratar más personas, pero hay que tomar riesgos. Cada año hay que tomar 2 o 3 veces riesgos. Entonces, ¿qué hay debajo del miedo a tomar riesgos? Bueno, pues puede haber miedo al fracaso, que hemos explicado en otros vídeos. La persona tiene miedo al fracaso cuando piense que haga lo que haga, se va a producir algo que le va a llevar a fracasar. Debajo del miedo al fracaso hay experiencias en la niñez que te llevaron al fracaso y además que te lo recordaron. Te recordaron que tú habías fracasado. Lo normal es que el niño fracase hasta que tenga éxito. Hay que recordar que el que descubrió la bombilla hizo primero 2000 intentos. Entonces, fracasar forma parte del proceso de aprendizaje. Lo que no se puede es tener miedo al fracaso, porque el miedo al fracaso te lleva directamente a que se produzca el fracaso. Hay que aceptar el fracaso como parte de la vida. Luego también, debajo de esto, también puede haber un no soy capaz. No soy capaz de hacer esto, no soy capaz, no fui capaz. Es el síndrome del elefantito, ¿no? Que cuando era pequeño al elefantito le ataron con una estaca y una cuerda y no podía levantar esa estaca. Hoy la puede levantar, pero sigue con esa estaca y esa cuerda y él piensa que no. Entonces hay que procurar salir del síndrome del elefantito. Lo que no fuimos capaces cuando éramos niños, ahora somos perfectamente capaces. Otro miedo que se produce es el no soy suficiente. No soy suficiente, yo por mí mismo no valgo, no sirvo, no soy suficiente. Todo lo que hay alrededor del no soy suficiente para hacer que este negocio salga. Claro, si no eres suficiente, prefieres quedarte en el nivel donde estás. Al tomar riesgos pasas a otro nivel. Entonces prefieres no tomar riesgos porque sientes que no eres suficiente. Sientes que no eres suficiente. Entonces, todo lo relacionado con los riesgos tiene que ver con esto. Y tiene que ver con otro elemento que voy a comentarlo después en los puntos subsiguientes, que es el cambio, que es también muy importante. Porque vivimos permanentemente en cambio, pero eso lo voy a comentar también. También tiene que ver con esto del ser capaces de tomar riesgos. Y luego vamos a hablar específicamente del miedo al rechazo. Del miedo al rechazo. Vamos a ver, el miedo al rechazo se produce en etapas muy tempranas de nuestra infancia o de los 9 meses, pensando que vamos a ser rechazados. Y el miedo al rechazo tiene que ver con 2 educaciones que pueden parecer completamente distintas y completamente asimétricas o contrarias, que son cuando la persona ha recibido una educación muy estricta, muy rígida, entonces siente en su interior que está siendo rechazado. A un niño hay que ponerle normas, y el niño las normas normales, aunque proteste y patalee, las ve, su interior las ve como normales. No metas los dedos en el enchufe, no hagas esto, normas de educación que son normales. Si las normas son muy rígidas, la persona sentirá un rechazo muy grande. Pero también ocurre con padres que han hecho unas normas demasiado amplias. Entonces, cuando las normas son demasiado amplias, entonces no se le dice al niño no meta el dedo en el enchufe, no vaya a tener un trauma. Cuidado, no le digamos muchas cosas. También el niño puede sentir el miedo al rechazo, se le despierta igualmente. El miedo al rechazo se trabaja
con la aceptación, que es acepto mi proceso de aprendizaje, acepto la vida tal como es, acepto los pasos que estoy dando hacia el éxito. Porque a lo mejor estás muy cerca del éxito y que hayas tenido varios fracasos no significa que ahora ya el siguiente paso no sea el éxito. Es que los fracasos jalonan el éxito. Winston Churchill, que ganó nada menos que la Segunda Guerra Mundial, decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desalentarte. El fracaso forma parte del éxito. El fracaso está en la combinación de elementos para finalmente tener éxito. Hay un tenista que tiene tatuado voy a fracasar cada vez mejor y ganó luego 3 Grand Slams. Entonces el fracaso hay que tomarlo como parte del aprendizaje y no hay que pelearse con él. Es muy importante no pelearse con él. Entonces hemos comentado el miedo 6 y el miedo 7 y ahora vamos a comentar el siguiente miedo que también está muy metido en los emprendedores, que son los gastos imprevistos. Todo lo que sea imprevisto y que te afecte tiene que ver con el cambio. Y aquí hay que recordar algo muy importante, el universo es cambio. Nuestro sistema solar y nuestra galaxia no está en el mismo sitio, por ejemplo, que en los años 60. Está millones de sitios, millones de luz de distancia de donde estábamos, porque se ha movido el planeta, pero se ha movido también el sistema solar y se ha movido también la galaxia. Se ha movido todo. Entonces, todo es cambio y todo es movimiento. Nosotros estamos renovando nuestras células constantemente. En principio envejecemos, cambiamos. Todo es cambio en nosotros. Entonces, la persona que tiene éxito es aquella persona que surfea como si fuera una ola el cambio y se considera co-creador de este cambio, aunque haya otros aspectos también del cambio que a lo mejor no pueda controlar, pero surfea el cambio, a la persona que no quiere ver ni siquiera el cambio. Todo está cambiando, pero yo no quiero verlo, que es el otro extremo. Y entonces me meto en mi burbuja, en mis recuerdos de cómo fueron las cosas, pero es que ahora a lo mejor han pasado 40, 45 años. Hay que vivir en el cambio y hay que hacerlo de una manera positiva. Y entonces, el cambio y la aceptación son dos elementos de las dos caras de la misma moneda. Estoy en cambio y acepto que estoy cambiando. Y acepto que yo codirijo este cambio. Yo llevo el cambio hacia una consecución positiva. Lo llevo hacia donde yo quiero ir. Lo llevo hacia donde a mí me parece que es lo adecuado. Bien, y hablaremos del cambio. Dedicaremos un vídeo a hablar del cambio. Y el siguiente miedo que tenemos que hablar y que también se produce es a través de los patrones paternos. Uno dice, joder, es que mi padre me enseñó, y te haces una lista y todo lo que te enseñó. Mi madre me enseñó, te haces otra lista y todo lo que te enseñó. Entonces, está muy bien reconocer, porque yo te aseguro que es así, que de padres que aparentemente han fracasado, que eso del fracaso es muy relativo, han salido hijos muy exitosos. Yo he trabajado con personas que no conocieron a su padre, que han sido directivas altas de empresa. He trabajado con personas que la madre le rechazó profundamente a la persona y ella ha practicado el amor incondicional hacia los demás trabajando en ONGs o en algún otro lugar. Entonces, lo que vivieron nuestros padres, lo vivieron nuestros padres, y hay que decirlo así. Estos son patrones heredados de nuestros padres, pero yo decido vivir otra cosa. Está muy bien hacerse listas de cosas que vivieron nuestros padres, de patrones que vivieron, de cosas que vivieron. Entonces te haces una lista de todo aquello que eran patrones heredados de tu padre o patrones heredados de tu madre. Y entonces te haces una lista y eres consciente, miras la lista y te das cuenta de cómo son las cosas. Entonces dices, vamos a ver, mi padre me decía, odio, los ricos son odiosos. Bueno, pues yo voy a pensar que hay ricos buenos, ricos malos y ricos regulares. Y que de algunos ricos podré aprender el acceso a la riqueza, por ejemplo. ¿El dinero es malo? Bueno, pues mi padre pensaba que un instrumento de creación era malo, pero yo decido pensar, por amor a mi padre, que el instrumento de creación del dinero es bueno. Y así vas cogiendo uno a uno. Cuando el patrón es más profundo, a lo mejor necesitas la ayuda de un especialista que te ayude a ver exactamente cuál es el patrón que hay debajo de todo esto. Pero siempre uno es capaz de llegar al fondo de la cuestión y de cambiar. Cuando uno desea cambiar y conseguir sus objetivos, sin duda lo puede conseguir.
Cuando uno desea cambiar y conseguir sus objetivos, sin duda lo puede conseguir. Entonces, el planteamiento es decidir que todo esto no te afecte. Te acabo de explicar 9 puntos. A lo mejor tú no estás en todos, estás en el primero y en el sexto, o en el quinto solo. Bueno, pues no te preocupes. Aunque estuvieras en los 9, todos se pueden trabajar y puedes caminar hacia el éxito. Porque el éxito es posible para aquellos que abren su corazón, su mente, están abiertos al cambio y están decididos a conseguir sus objetivos, aceptando su realidad para poder transformarla. Soy Sergio Pi desde Lanzarote. Vamos hacia la vida.